Salud perfecta. Día 20. Capítulo 8. Liberarse de las adicciones. La dura realidad es que nuestra sociedad cae en más adicciones año a año. Para resolver este preocupante problema social no han bastado la alta tecnología médica, las campañas contra las drogas, ni el negocio multimillonario de la rehabilitación. Por cada tendencia positiva parece producirse un retroceso descorazonador. La proporción general de fumadores ha declinado en un 15% con respecto a su punto máximo alcanzado en 1960. Pero más de 50 millones de norteamericanos continúan fumando y hay segmentos de la población, sobre todo el de las adolescentes y el de los hombres de clase trabajadora, que baten todas las marcas. Como resultado previsible, los casos de cáncer de pulmón entre las mujeres no dejan de aumentar. Se calcula que el 70% de quienes empiezan a fumar en la adolescencia continúa haciéndolo durante más de 40 años. El consumo de alcohol ha pasado de las bebidas fuertes a la cerveza y el vino, pero el alcoholismo en sí se ha extendido a edades terriblemente tempranas. Muchos centros donde se imparte el ciclo básico secundario han tenido que poner en marcha campañas contra el consumo de alcohol. Los programas de tratamiento del alcoholismo y la drogadicción hacen enormes esfuerzos por mantener a sus participantes libres de adicciones, pero rara vez tienen éxito. Las drogas duras han proliferado de manera alarmante y su relación con los crímenes violentos alcanza un máximo histórico. Esto afecta también a los más jóvenes. La venta de crack, cocaína sintética que se fuma, entre chicos en edad escolar es la última e inquietante moda. Arraigado en la memoria. La esencia de la curación cuántica reside en que la memoria de la perfección no se pierde, solo queda oculta. En el caso de un adicto al alcohol, el tabaco o las drogas, es evidente que sufre los efectos de una grave pérdida de equilibrio. En ellos los mensajes claros y saludables del cuerpo mecánico cuántico están sumamente distorsionados o no existen. ¿Qué puede hacer el Ayurveda para mejorar esta situación? En primer lugar, explicamos las adicciones de un modo distinto, como una distorsión de la inteligencia que existe en un plano muy profundo del adicto. En vez de discutir si la adicción es física o mental, adquirida o heredada, señalamos que en el nivel cuántico todas estas influencias se fusionan. Lo que la Ayurveda llama Smriti, memoria, controla todos nuestros actos como organismos biológicos. A fin de que una célula cambie, debe consultar la información que tiene almacenada dentro de sí y que incluye todos sus recuerdos, funciones y tendencias. Si esta información está distorsionada, el resultado será una célula distorsionada. Uno de mis recuerdos más vívidos es el de Walter, un joven negro que se había criado en los barrios humildes del sur de Boston, en cuyas calles pasaba casi todo el tiempo. A los 16 años abandonó la escuela y se alistó en el ejército el día que cumplió los 18 años. Lo enviaron a Vietnam, donde entró en combate activo. Resultó ileso, pero cuando volvió a su país 2 años después, era adicto a la heroína, droga que muchos soldados consumían para soportar mejor la guerra. Sin embargo, a diferencia de la mayoría, Walter no tenía un buen motivo para abandonar el hábito una vez que regresó. Al final lo detuvo la policía y por orden de los tribunales ingresó como paciente en el hospital para veteranos de la zona. En un principio, el principal objetivo de los médicos era simplemente desintoxicar a Walter. Normalmente, habría recibido poca atención adicional después, pero mientras estaba recuperando comencé a visitarlo como médico de la institución. Para mí era evidente que el caso de Walter era poco común. Pese a lo desesperado de la situación, él conservaba la esperanza y estaba valerosamente dispuesto a luchar contra su hábito. Cuando se sometió al tratamiento, progresó rápidamente. Un año después de su desintoxicación, tenía ya un empleo seguro y hablaba con entusiasmo de sus planes y sus sueños de futuro. Esos sueños nunca se materializaron. Un día Walter tuvo una avería en el coche y se vio obligado a tomar el metro para ir al trabajo, cosa que no hacía desde hace varios meses. Subió a un tren con destino a Dorchester, una línea anticuada,
cuyos decrépitos vehículos chirriaban de forma estridente. El ruido le molestaba mucho a Walter, que no lograba abstraerse de él. Era un caluroso día de verano, y el ventilador no funcionaba. Al cabo de unos minutos, la sensación de estar encerrado en ese vagón sofocante le resultó insoportable. Al poco rato se puso extremadamente nervioso. Cuando bajó, se hallaba en un estado completamente irracional. Nada de cuanto hacía calmaba su nerviosismo. Al día siguiente, cuando lo llevaron al hospital, estaba más enganchado a la heroína que antes, y esta vez no tenía voluntad de recuperarse. Mis notas decían: ¿qué pasó con este hombre? No basta una explicación química para el incidente del tren. No puedo dejar de recordarlo con su traje de rayas finas que reflejaba su gran seguridad en sí mismo. Y luego lo imagino subiendo al tren en que solía viajar cuando era un adicto con muchos problemas. Algún traicionero giro de la memoria hizo que volviese del pasado y con él su ansia de drogarse. ¿Dónde se había escondido esa ansia durante un año? Las células de nuestro cuerpo van y vienen, pero su desaparición no basta para romper el hechizo que pesa sobre los adictos. De algún modo que la medicina apenas comienza a desentrañar la memoria de una célula, es capaz de sobrevivir a la célula misma. Si esto es verdad, para deshacerse de la adicción es preciso cambiar el plan grabado de la memoria. No basta con librar las células de las toxinas físicas, asesorar al adicto o tratar de enseñarle diferentes modelos de conducta. Vale la pena dar estos pasos. Pero la adicción está, en última instancia, arraigada en la memoria y de ahí es de donde debemos arrancarla. Una cura de no intervención. Hoy por hoy, los programas típicos para tratar a los adictos emplean métodos polémicos que hacen hincapié en la necesidad de no bajar la guardia frente a una posible recaída en el hábito todopoderoso. Tienes un problema, se le dice al adicto, y allí estará para el resto de tu vida. El razonamiento detrás de esta insistencia es que los adictos compulsivos no se curarán jamás mientras no se conviertan en abstemios compulsivos. En el Ayurveda ponemos énfasis exactamente en lo contrario. La premisa en que se basa nuestro programa es que el adicto abandonará automáticamente su hábito cuando se le ofrezca una fuente mayor de satisfacción. Nosotros sostenemos que la causa de la adicción es una búsqueda de satisfacción. El alcohol, los cigarrillos y las drogas provocan daños indecibles, pero quienes los consumen obtienen de ellos algún tipo de placer, o por lo menos un alivio con respecto a las grandes tensiones que de otro modo sufrirían. Los adictos conservan el hábito por falta de una salida. Los ataques de culpabilidad y vergüenza y remordimiento no ayudan demasiado. Pero al exponer las mentes a una fuente mayor de satisfacción, la tendencia natural sería a alejarse de la adicción, pues la satisfacción superior es más atractiva. Hace casi 20 años que existe apoyo para este nuevo enfoque. Unos estudios que se remontan a hace ya varios años, efectuados en Estados Unidos y Europa, han demostrado reiteradas veces que cuando se enseña a los adictos a meditar, el nivel de ansiedad decrece y con él el consumo de alcohol, cigarrillos y otras drogas. Si se ataja la adicción en una etapa temprana, una gran parte de los sujetos dejará de consumir por completo sustancias perniciosas. Este punto es muy importante, pues en la primera fase, cuando es posible lograr la mayor cantidad de curaciones, al eliminar las distracciones que supone el estrés, la meditación despierta el recuerdo que el sistema nervioso tiene del equilibrio. La meditación repetida, día tras día, estimula reiteradamente la memoria hasta que con el tiempo las células vuelven a un estado normal, cambiando sus receptores anormales por un modelo más normal. Una vez que se reparan las vías de la inteligencia, las células seleccionan automáticamente las señales saludables del cuerpo, del mismo modo que antes aceptaban automáticamente las distorsionadas.
El círculo roto por la adicción ha sido reparado. Los diversos estudios sobre la meditación y la adicción han llevado a las siguientes conclusiones. En 1972, el fisiólogo Robert Keith Wallace y sus colaboradores investigaron el uso de todo tipo de drogas en 1.860 meditadores, principalmente estudiantes universitarios. Después de comenzar a meditar, la cantidad de consumidores de drogas descendió significativamente en todas las categorías: marihuana, narcóticos, barbitúricos, alucinógenos y anfetaminas. Cuanto más tiempo practicaban la meditación, menor era la dependencia de los estudiantes con respecto a las drogas. Al cabo de 21 meses, la mayoría había dejado por completo de consumirlas. Un 12% todavía fumaba marihuana, muy rara vez. Las otras categorías se habían reducido a entre el 1 y el 4%. Un estudio sobre la marihuana realizado en 1974 cotejaba los datos de meditadores con los de no meditadores y se descubrió que después de meditar entre 1 y 3 meses, más o menos la mitad de los practicantes había reducido o abandonado por completo el consumo de la droga. En cambio, menos de la sexta parte de los no meditadores había dejado de consumir marihuana o reducido su uso. Estos resultados mejoraban enormemente en los sujetos que continuaban con la meditación. Entre los meditadores con 2 años de práctica, el consumo de marihuana disminuía en el 92%. Un 77% la abandonó por completo. Un estudio similar obtuvo los mismos resultados con el alcohol. Un estudio realizado en escuelas secundarias y universidades analizaba encuestas hechas a 150 meditadores y 110 no meditadores sobre su historial de consumo de drogas. Se descubrieron significativas disminuciones en el consumo de marihuana, vino, cerveza y licores fuertes entre los meditadores, mientras que entre los no meditadores no se apreciaban reducciones. Los sujetos de todos estos estudios eran personas que no habían participado en ningún programa de rehabilitación. Nadie les pidió que dejaran la adicción, nadie siguió de cerca sus progresos ni los recompensó por abstenerse. Y lo que es más importante, ninguno fue seleccionado por tener alguna motivación para abstenerse. Por el contrario, en un ambiente estudiantil, la presión viene en dirección opuesta, de los compañeros que consumen alcohol, cigarrillos y drogas. La disminución del consumo detectada parece indicar que simplemente con reducir el estrés y la ansiedad y elevar el nivel de satisfacción interior, se puede motivar a los adictos para que abandonen sus hábitos. En ciertas instituciones, este principio se pone a prueba de manera más rigurosa. Varios estudios se han centrado en el empleo de la meditación entre reclusos que tienen poca o ninguna motivación para deshabituarse de sus adicciones. Un análisis de 5 estudios de este tipo arrojó resultados tan significativos que justificaban la implantación de la meditación en las cárceles como tratamiento de la drogadicción. En Alemania se llevó a cabo un estudio con 76 drogadictos inscritos en un programa de rehabilitación. Tras meditar durante 12 meses se registraron disminuciones en el consumo de drogas de toda clase, incluidos los barbitúricos, la heroína y las anfetaminas, cuyas adicciones figuran entre las más difíciles de abandonar. Por su propia naturaleza, los estudios estadísticos tienden a ser impersonales. Me gusta volver a las anécdotas individuales como la que me contó un asistente social veterano en Nueva York. Había estado tratando a una adolescente que bebía desde antes de los 12 años y a los 15 era ya una alcohólica. Demostró ser muy resistente a todas las técnicas convencionales de rehabilitación. Por fin, tras meses enteros de frustración, su asistente tuvo que declararse derrotado. Cuando se disponía a desapuntarla de su programa, se le ocurrió comentar: ¿por qué no pruebas con la meditación? Ella demostró algún interés, pero el asistente no pudo seguir el caso. Unos años después, en un centro comercial, él se fijó en una madre joven y atractiva. Sorprendido, cayó en la cuenta de que era la misma muchacha que ahora parecía feliz, incluso radiante.
de la mano de su hijita de 2 años. Él se acercó para felicitarla y preguntarle qué era de su vida. Supo entonces que ella había comenzado a meditar poco después de abandonar su programa de rehabilitación. A los pocos meses dejó de beber por sí sola. Según ella, la meditación que continuaba practicando la había rescatado de su profunda adicción y probablemente le había salvado la vida. Desde entonces, el asistente ha incorporado la meditación a su trabajo y ha guiado a muchos otros adictos por el mismo camino. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Nos vemos mañana.